Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 22 de octubre y a continuación les vamos a presentar toda la información que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Informe de la UNESCO evidencia que en el mundo faltan 64 millones de maestros para el 2030. La historia del conflicto, tema central de la Semana de las Memorias llevada a cabo en el Colegio Gonzalo Arango de Bogotá. Reforma tributaria presentada en el Congreso, un golpe al bolsillo y al poder adquisitivo de los colombianos. El Comando Central Unitario convoca a las centrales sindicales y a las organizaciones sociales a movilizarse el próximo 27 de octubre. Hoy nos encontramos desde las instalaciones del Museo de los Niños, aquí en la capital de la República, y la invitación es para que padres de familia, estudiantes y docentes se apropien de este espacio donde se aprende de la ciencia y la investigación jugando. Mi nombre es Omaira Morales, aquí inicia Encuentro. Según la UNESCO, en el mundo hacen falta 64 millones de maestros para garantizar la educación de los niños, niñas y jóvenes. Cifras que evidencian la indiferencia con la que se trata una de las profesiones que debería ser la más importante del planeta. Los docentes no solo contribuyen a forjar el futuro individual de millones de niños, también ayudan a construir un mundo mejor para todos. ¿Cómo podemos contratar nuevos docentes y atraerlos a la esencial profesión del magisterio cuando están mal remunerados y subestimados? Esto dijo la directora general de la UNESCO, Irina Bokova. Necesitan unos nuevos que son muy importantes porque hay territorios enormes como África, donde la carencia de maestros es grandísima. Todavía hay tasas de cobertura que están por debajo del 60%, todavía hay mucha pobreza en muchos países. Estima el informe que solo en África subsahariana se van a necesitar como 17 millones de maestros. En los próximos 14 años, es decir, en el 2030, el mundo deberá, según la UNESCO, haber incorporado a 64 millones de maestros, 24.4 millones para primaria y 44.4 para secundaria, en regiones afectadas por la guerra, la inequidad y la exclusión. No es el tema de los números, yo creo que el tema más importante es cuál debe ser la calidad de esas personas y cuál debe ser la calidad de unas personas que permitan cumplir unos objetivos muy profundos. La equidad en primer lugar, es decir, no puede haber equidad mientras la educación que se imparte a los niños siga siendo tan segregada y los niños de los estratos más pobres reciban una educación peor que la que reciben las élites privilegiadas que pueden pagar maestros privados y hacerles control y hacerles evaluación y tener unos estándares más altos, que además incrementan ya de por sí condiciones privilegiadas de lo que hoy se llama en la literatura capital cultural. En Colombia, la profesión de docente es una de las menos buscadas por los bachilleres por su mal salario, estigmatización, inseguridad y complicación en la práctica. Sin embargo, es urgente la inclusión y el cambio generacional en el magisterio porque el mundo tiene 263 millones de niños y jóvenes sin escolarizar en primaria y secundaria. Y son ellos, los docentes, quienes pueden transformar el mundo desde la educación de calidad. Que el llamado toque a los gobiernos para que entiendan que el progreso está en la paz en la escuela y no en la guerra de la desidia y el desamparo. Encuentro. 15 menores de edad fueron entregados por las FARC. Estos adolescentes hoy reclaman no solo su derecho a la educación, sino los mismos derechos que tienen los jóvenes en este país a reintegrarse a la sociedad. Es un derecho de los menores ir a la escuela y una obligación del Estado colombiano garantizar a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes que puedan recibir una educación digna y de calidad. No más niños involucrados en el conflicto armado. Los niños jamás debieron ir a la guerra, puesto que en esta etapa de la vida lo que se debe hacer es estar acompañados de sus padres, de sus amigos
y de la escuela en su proceso de crecimiento con el fin de realmente socializarse y convertirse en seres productivos para sí mismos. No más pobreza, no más inequidad, no más violencia, no más discriminación y en especial no más niños en la guerra. Los grupos ilegales al margen de la ley están en la obligación de regresar a todos los menores que hoy hacen parte de sus filas. La escuela es el espacio donde van a encontrar las oportunidades que necesitan para poder explotar todo el talento que tienen. En la guerra, en la situación actual en la que se encuentran, lo único que pueden hacer es despertar sentimientos de violencia. El dolor de miles de familias que han visto partir a sus hijos y que hoy desconocen su paradero, claman porque los menores regresen a casa. Durante el tiempo que permanecen en la selva no solo pierden una oportunidad de estudiar, pierden el derecho a tener una familia, no cuentan con el acceso a un sistema de salud y se alejan de la posibilidad de una sana diversión. Los niños tienen que volver a la escuela para poderse preparar académica, personal y profesionalmente para salir adelante, y en estos momentos el conflicto armado pues no les está brindando eso. Los niños y las niñas en medio del horror de la guerra se ven obligados a hacerle daño a otras personas que no conocen. Por ello el reclutamiento es el peor de los delitos, vulnera sus derechos convirtiéndolos en víctimas de una guerra que no les pertenece. Es hora de que los niños vuelvan a la escuela porque necesitamos que a corto plazo profesionales se proyecten a acabar con esta guerra y no que la extiendan más. La situación es alarmante, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto y por la presencia de grupos armados ilegales. Hay que dar prioridad para reconstruir sus proyectos de vida y reintegrarlos a la sociedad. Hoy, cuando se impone la restitución de derechos, el diálogo, la negociación, la justicia, la verdad y la reparación, pues una maestra, ella orientadora del Colegio Cortijo Vianney en la localidad de Usme, aquí en la capital de la República, es un modelo a emular. Las prácticas restaurativas son una nueva ciencia, una ciencia que empezó hace poco y lo que pretende es brindar herramientas a los estudiantes o a la comunidad donde se esté aplicando nuevas herramientas para gestionar y para manejar de forma diferente el conflicto. Tienen unos puntos básicos que son, deben ser voluntarias, se expresan los sentimientos tanto de la víctima como el victimario, qué sintió para realizar la acción que hizo y qué sintió la víctima cuando la persona le hizo eso, y aparecen como unas ciertas declaraciones, círculos, las que se utilizaron en el colegio, como te estaba comentando, son los círculos restaurativos, las declaraciones afectivas y los círculos de paz. Cuando hacemos acciones formativas para reparar el daño o para que los chicos aprendan a ser más responsables, hay tres formas. Una, cuando las personas que tienen autoridad las hacen para ellos, entonces es un modelo como asistencialista, como paternalista, entonces pobrecito, le pasó esto, vamos a ver cómo le ayudamos. Hay otra que es contra ellos, entonces la parte punitiva, entonces el chico que hizo el daño entonces en contra, se castiga, se expulsa, ¿sí? Se señala. Y la hipótesis de las prácticas restaurativas es con ellos, entonces cuando el estudiante participa y es quien dice, bueno, sí, toma, lo que le dije es voluntaria, toma la posición, asume su responsabilidad y dice, sí, yo hice esto y esto y esto, y la otra persona le dice, sí, me hiciste sentir así, así, así. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que tú te sientas mejor? ¿Cómo hacemos para que tú repares lo que le hiciste? Entonces, es con ellos que se llega a la solución y cuando ellos hacen parte de eso es más significativo y entonces se dan resultados más positivos. En La Habana será Naciones Unidas la que le haga seguimiento al proceso de paz en Colombia. En la escuela son los docentes, los estudiantes y los mismos padres de familia para evitar la repetición del conflicto. Entonces se hacen unos acuerdos, se levanta un acta y esos acuerdos, ¿quiénes son los veedores? Pues la misma comunidad. Entonces a cada 15, cada mes se reúnen, bueno, ¿cómo van los acuerdos? ¿Los estás cumpliendo? ¿Por qué no los pudiste cumplir? ¿Qué pasó? ¿Cómo te has sentido? ¿Te has sentido? Es un seguimiento. Es una experiencia exitosa que se realizó con 200 estudiantes de estratos 1 y 2, que nace del cambio del manual de convivencia y busca implementarse en el proyecto educativo institucional para toda la población estudiantil, porque logró reducir los índices de agresión e instaurar un mecanismo no sancionatorio, sino restaurativo de la justicia en el aula, con verdad, perdón y no repetición.
Estudiantes, maestros y directivos docentes del Colegio Gonzalo Arango, aquí en la capital de la República, llevaron a cabo la Semana de las Memorias para reconstruir y reconocer el conflicto colombiano. Esta Semana de las Memorias básicamente está diseñada para que los estudiantes se encuentren e interactúen en un espacio de paz, donde puedan manifestarse y apersonarse como sujetos políticos, generar una cultura donde no se desentiendan de la realidad por la que ha pasado este país. Los niños, niñas y jóvenes no pueden desconocer la historia del conflicto armado en Colombia. Parece ser que el país no existe sino desde hace 5 años. Todo lo que queríamos hacer era una versión de esas ocultas, por eso la actividad se llama subversión, sobre la violencia que ha pasado en Colombia desde 1948 hasta 1990. Una jornada pedagógica que le permite a los estudiantes analizar la situación actual del país y les abre un panorama frente a lo que cada uno quiere. Me ha parecido que las actividades que se han mostrado hasta el momento han sido muy buenas, como que tratan de persuadir a los estudiantes, no persuadir, sino de alguna manera invitarlos a pensar en qué es lo que verdaderamente necesitamos en nuestro país y cómo podemos aportar a ello. Hoy los jóvenes piden que no se vuelva a repetir la historia de una guerra que debe acabar lo antes posible. Parece súper interesante recordar todo lo que ha pasado en nuestro país, recordar nuestra historia para no volverla a repetir. Nosotros como jóvenes, decía nuestro profesor, no somos el futuro, somos el presente. Nosotros como jóvenes, ahora pensantes, debemos cambiar eso, debemos tener un pensamiento crítico en torno a todo lo que pasa. Un país que ha vivido en medio del conflicto no puede perder la oportunidad de cambiar la historia y desde la escuela se da el primer paso. Los estudiantes se apersonen de un criterio propio y sean conscientes de la realidad de su país, del lugar donde viven, sean conscientes por lo que ha atravesado este país, conflicto armado, distintas dinámicas de violencia, ¿no? Pero de esa manera se busca manifestarlo como una actividad también que fomente la paz. El profesor Luis Eduardo Varela, primer vicepresidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, a esta hora le habla a los y a las maestras que nos sintonizan. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes. El pasado 7 de julio, en reunión con el presidente Juan Manuel Santos, fuimos claros en el sentido de apoyar los acuerdos de La Habana, decirle sí al plebiscito. Pero también ratificamos que no compartimos su política, esa política neoliberal de sometimiento a los más ricos en el mundo y de una política que desconoce en buena medida el tema social. Para FECODE es claro que seguiremos defendiendo y apoyando un acuerdo lo más pronto posible en el cual se llegue a esa solución negociada al conflicto después de tantos años, y también que se siga enarbolando las banderas de FECODE en el sentido de que las escuelas deben ser territorio de paz. El próximo jueves 27 de octubre nos movilizaremos en todo el país con el magisterio colombiano, al igual que la tarea que ha direccionado el Comando Nacional Unitario en contra de esa nefasta reforma tributaria que lidera el gobierno y en torno a lo que tiene que ver en FECODE el cumplimiento de esos acuerdos suscritos en el año 2015, los cuales a la fecha no se resuelven favorablemente para bien del magisterio y de la educación pública. Lo que tiene que ver con la nivelación salarial para el magisterio colombiano entre los años 2020 y 2021, un tema aplazado y que no ha logrado avanzarse. El llamado pues al magisterio a que participemos activamente de esa jornada nacional de movilización y miraremos próximamente el qué hacer en torno a la propuesta de un paro para el próximo 16 de noviembre, decisión que tomaremos con nuestra Junta Nacional reunida en Bogotá los días 1 y 2 de noviembre. Feliz descanso para todas y todos. Radio Revista Encuentro.
Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y esta semana el Gobierno Nacional presentó el articulado de la reforma tributaria, según los analistas, la más regresiva de la historia, que viene a beneficiar a las multinacionales, a los grandes empresarios y a perjudicar a los de siempre, a las clases menos favorecidas. El Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República la nueva reforma tributaria, un golpe al bolsillo de los colombianos, especialmente a las clases menos favorecidas. Poner a declarar renta a quienes reciban ingresos por un monto mínimo de 2.750.000 es una medida que golpea al Magisterio Nacional y a la población colombiana en general. Les sube los impuestos a los sectores populares de Colombia y a las clases medias, lo mismo, repito, que pasó en el 2012. Para las diferentes organizaciones sociales y sindicales del país, esta es la peor reforma tributaria que ha presentado el gobierno. Por un lado, se reduce el techo para el pago de retefuente y se otorgan mayores beneficios a las multinacionales que operan en Colombia. Las consecuencias de mayor inequidad social y de miseria absoluta se agravarán. Tal como lo dijo el ministro de Hacienda, esta reforma tributaria lo que pretende es supuestamente hacer una pedagogía y una educación para la tributación, pero de fondo lo que hay es una protección a los intereses de las multinacionales, de las grandes empresas nacionales. Los colombianos no solo tendrán que pagar más en el 2017 por la compra de bienes y servicios, el impacto es gravísimo sobre los hogares. Habrá un aumento de precios fuerte que podrá poner en peligro la meta de inflación del 2017 y se afectará el consumo. De eso se trata la reforma tributaria, liberar a los superricos del mundo y clavarse a los colombianos del común. ¿Y por qué la hacen así? Porque esta es una reforma ordenada por el Fondo Monetario Internacional y por la OCDE, que representan a las transnacionales y a los poderosos del mundo. Este gobierno busca que todo colombiano esté obligado a tributar, sin importar si sus ingresos son muy bajos. Gravar con impuestos a las tiendas de barrio, las peluquerías, misceláneas y otros negocios es igual de nefasto a pretender gravar los textos y útiles escolares. Y hoy son las clases populares, el trabajador informal, quienes van a sufrir las consecuencias de esta reforma, que obviamente va a generar el cierre de la micro y mediana empresa. El Comando Nacional Unitario, organizaciones sindicales, agremiaciones campesinas y otros movimientos invitan a los colombianos para que se movilicen el próximo 27 de octubre en todas las ciudades del país para rechazar una reforma que crea y aumenta más impuestos mientras la corrupción gana terreno y el gobierno nacional no hace nada por combatirla. Las centrales sindicales y organizaciones sociales se están convocando para movilizarse, concentrarse el próximo 27 de octubre, decirle sí a la paz, sí a la oportunidad de consolidar el acuerdo con las FARC, pero no, un no rotundo a la recientemente presentada reforma tributaria. En este momento, lo del movimiento sindical y el movimiento social debe continuar articulando la lucha por la paz y contra la reforma tributaria. En ese sentido, para el próximo 27 de octubre, el Comando Nacional Unitario se encuentra organizando una gran movilización nacional contra la reforma tributaria que ha presentado el gobierno al Congreso, que se puede resumir en que los ricos seguirán pagando menos impuestos y los pobres más impuestos. El Comando Nacional Unitario convoca al movimiento sindical y social a movilizarse en todas las plazas del país, visibilizando su liderazgo social y jalonando los procesos de lucha por sacar avante los acuerdos de paz en La Habana, frustrados en el plebiscito del 2 de octubre. El 27 de octubre será también la oportunidad para rechazar masivamente la reforma tributaria, la más regresiva y represiva de los últimos años, que terminará afectando el bolsillo de los que menos tienen, la clase trabajadora. En el caso particular de Bogotá, habrá una concentración de empleados públicos a partir de las 6 de la mañana en el centro administrativo y la ADE realizará una marcha del Ministerio de Educación a la Secretaría de Educación y de esta hacia la Plaza Bolívar, donde se calcula debemos estar llegando a las 12 del día. Y en las principales ciudades del país nos concentraremos en los sitios tradicionales. El 27 de octubre a las 6 de la mañana en el Centro Administrativo de Bogotá será la cita. FECODE acompaña la jornada en el país reconociendo que es el momento para que la escuela sea territorio de paz.
El 1 y el 2 de noviembre el Magisterio realizará su Junta Nacional, que tiene como objeto discutir el pliego del Magisterio para la contratación en salud y el articulado de la reforma tributaria, la tercera del gobierno del presidente Santos, que sin contemplaciones apuntará a acorralar al sector trabajador y a beneficiar a los mismos, empresarios y multinacionales. Y en el marco de la jornada del 27 de octubre, los maestros agremiados a la Asociación Distrital de Educadores anuncian que llevarán a cabo un paro de 24 horas ese día específicamente para rechazar la política privatizadora del alcalde Peñalosa. La Asociación Distrital de Educadores convoca al Magisterio Capitalino a un paro de 24 horas el próximo jueves 27 de octubre. En contra de las políticas autoritarias y mercantilistas que la administración distrital impone para la educación pública de Bogotá, afectando a los niños menores de 3 años a través de la resolución 1293. Esta resolución queda plasmado como ya no se convoca, no se organiza, no se planea la matrícula para prejardín, quiere decir para los niños de 3 años. 15.000 niños estudiantes de Bogotá que están en el sistema educativo de la Secretaría de Educación quedarían sin escuela. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, rechaza tajantemente la vulneración del derecho a la educación de los menores y se une a la exigencia que hoy padres de familia y la ADE le hacen al alcalde y la Secretaría de Educación Distrital. Hemos venido haciendo esta denuncia para que estos niños sean atendidos y sigan siendo atendidos por la Secretaría de Educación de Bogotá, porque esto es una situación de sumisión. Con esta medida, la administración distrital también desconoce el derecho a la educación de los niños y niñas en condiciones especiales. La resolución también es peligrosa porque quiere modificar los parámetros, las condiciones para atender a los niños con necesidades educativas especiales. Quiere hacer ese desconocimiento, esa atención, como se venía haciendo progresivamente, aumentando pues todo lo que se necesita en cuanto a la atención integral a estos niños con esas necesidades educativas y pues en este momento también lo desconoce. Esta medida viola los derechos de los menores de edad, al igual que afectaría a un buen número de docentes. Por ello, los maestros de la capital se van a concentrar frente al Ministerio de Educación Nacional a las 9 de la mañana. Luego se dará inicio a la movilización por la calle 26 para tomar la carrera séptima y finalizar el recorrido en la Plaza de Bolívar. Maestros y maestras, ya está en circulación la revista Educación y Cultura en su edición número 116, que no podría tener un tema más pertinente y oportuno que el de la Escuela Territorio de Paz. Escuela Territorio de Paz es el tema central de la edición 116 de la revista Educación y Cultura. En medio de la coyuntura en la que se encuentra el proceso de paz no podemos desistir, hay que persistir para lograr la paz en Colombia, por ello hay que promover relaciones de acercamiento al diálogo. Este número es muy importante porque está la propuesta del equipo de FECODE sobre la necesidad de recuperar en la escuela la dimensión ético-política del currículo. Es pensar una escuela que forme para la democracia. Esta edición también nos habla de la participación democrática en Colombia, un artículo que nos relata sobre la organización de los pueblos para que puedan producir. De otro lado encontramos el diálogo, un espacio para la ética y la democracia. ¿Cuáles son las condiciones que hacen posible la democracia en la escuela y cómo es necesario aprender a vivir no solamente con dificultades y conflictos, sino aprender a vivir productivamente en medio de los conflictos? La Escuela para la Paz y la Democracia nos lleva hacia una nueva concepción de la educación y el desarrollo, destacando que la dignidad se construye a partir de la naturaleza humana y se reconoce en el primer artículo de la Constitución. Las colaboraciones del Tolima, del Valle, de Antioquia, del Quindío, tienen que ver con lo que están haciendo los docentes en todo el país para realmente mantener los proyectos del movimiento pedagógico como son la defensa de la educación pública y la dignidad del docente. Esta edición también ilustra sobre la importancia de rescatar las lenguas indígenas al igual que la victimización de los docentes. 1075 educadores asesinados en 52 años de conflicto. Por ello, el derecho a la vida le corresponde a todos los colombianos. Y unos datos muy interesantes acerca de la manera como los docentes han sido victimizados y han sido desaparecidos y asesinados en este país.
El eje principal de la sociedad es la velocidad y ello promueve cambios estructurales en los seres humanos. La velocidad promueve la inestabilidad y rompe con la soberanía de lo seguro y finito. Una síntesis de lo que podrán encontrar en el artículo La escuela que veo a través de tus ojos. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo fraterno a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Importante la actividad sindical de la Federación esta semana en el tema de reparación colectiva. Se hace un encuentro autónomo de las centrales y FECODE para trazar la hoja de ruta de nuestras exigencias al gobierno nacional en materia de reparación, en materia de no repetición, pero también de visibilizar lo que le pasó al movimiento sindical. Aquí también es bueno rescatar los logros del movimiento sindical en materia reivindicativa para los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Y en esos logros es bueno que se entienda que sin la presencia del movimiento sindical no hubiese sido posible la licencia de maternidad, no hubiese sido posible la prima de servicio para el magisterio, no hubiese sido posible la evaluación diagnóstica formativa para los maestros del 1278. Entonces, aquí lo que también tenemos que decir es que la afectación de la violencia al movimiento sindical no solo genera unos muertos, sino también genera unos miedos, unos temores de ser partícipes de la actividad sindical. En el caso del magisterio, nos mantenemos como la organización que mayor número de afiliados cohesiona dentro de los trabajadores de la educación. Pero de los otros trabajadores, cada vez que se organizaban, los votaban, los destituían. Y esa afectación fue acompañada de la acción de las balas, de la acción de los violentos. Hoy el movimiento sindical tiene que generar unas exigencias al gobierno para el reconocimiento de la reparación, pero de la no repetición. Y por otro lado, es importante que se conozca que hoy los pliegos de condiciones para el servicio médico asistencial del magisterio y su familia ha recogido comentarios, recomendaciones de expertos, de técnicos y de maestros y maestras. Aquí tenemos que decir, el esfuerzo que estamos haciendo es que el nuevo contrato garantice un servicio más eficiente, de calidad, que supera las dificultades que tiene el servicio hoy. Pero finalizo mi intervención también diciendo que el decreto para el retroactivo de ascenso a 1 de enero de los compañeros del 278 no ha sido fácil la discusión con el gobierno. Ha habido resistencia para el gobierno por lo que cuesta, pero ya ese es un compromiso pactado. FECODE día a día ha venido exigiendo al gobierno la expedición del decreto. Afortunadamente, ya el decreto cuenta con la firma del Ministerio de Educación y Ministerio de Hacienda, donde estaba la talanquera, porque decía no tener los recursos. Ya lo firmó el ministro de Hacienda, está para firma del presidente. Cuando pasa por el ministro de Hacienda ya están garantizados los recursos. Estamos haciendo las gestiones para agilizar la expedición de este decreto a mayor prontitud, pero que se sepa que este decreto y todo lo que hemos logrado, si no es con la pelea no lo logramos. Y tienen que estar los maestros alerta si el gobierno trata de dilatar la pronta expedición del decreto. Mi llamado es que lo que tiene que ver con la segunda corte, hay un acuerdo y vamos a seguir allí atentos a que se produzcan los actos administrativos que conduzcan a la satisfacción del compromiso pactado con FECODE. También decimos que llamamos a los maestros a mantenernos alerta y participar en las manifestaciones que tengan que ver con la paz ya, con la solución al conflicto, con que lo acordado en La Habana se cumpla y que el presidente de la República cumpla el mandato por la paz que el pueblo colombiano le entregó. Feliz fin de semana. Recuerden, mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Vamos a analizar
esa tan mencionada reforma tributaria que fue presentada esta semana y que proyecta evidentemente afectar a los menos favorecidos. Maestros y maestras, no olviden que siempre en Contrastes van a ubicar las preguntas. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Los invitamos para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co, que estén pendientes de nuestras redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego. Arte. Cultura, actualidad, tecnología, pedagogía.